Pues efectivamente ya estamos en entrevista con la licenciada en Pedagogía Susana Montoya Delgado, quien el día de hoy nos trae un tema muy interesante. De pronto nosotros como papitos pues nos preocupamos porque nuestro bebé no está hablando lo suficiente, le preguntamos al pediatra, oye, ¿cuántas palabritas tiene que decir ya mi niño si ya tiene 1 año y medio, si ya tiene 2 añitos? Y es que nos emociona muchísimo la primer palabra del bebé, que suele ocurrir entre los 6 y 8 meses. Por lo general dicen mamá o dicen agua o dicen leche. Claro, obviamente no lo van a decir con toda la claridad. Por lo general los bebitos se refieren a un juguetito o a un objeto en específico con el nombre que a ellos les suena, ¿no? Y bueno, nosotros ahí podemos descartar que haya pues algún problemita que debamos atender con el especialista. Pero ¿qué sucede cuando nuestro bebé no está hablando? El día de hoy la especialista Susi Montoya nos va a compartir algunos tips para que nuestro bebé hable más. Me da mucho gusto saludarte, Susi, nuevamente aquí en el programa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes y apoyando un poquito más en este tema que es el del lenguaje. Es un tema pues realmente amplio, es un tema que hoy en día pues está diagnosticando a muchos niños de repente con retraso, con algún trastorno del lenguaje. Uh-huh. y hay que saber cuáles son los motivos o cuáles son las alternativas o consejos que podemos tener en casa para pues aminorar todos estos problemas, ¿no? Se sabe que se recomienda, por ejemplo, la visita a un foniatra cuando tienen problemita para emitir el sonido, pero cuando es flojerita del bebé, que no quiere hablar, cuando es simple y sencillamente que nosotros a veces cometemos el error de, en vez de decirle, se dice leche, nos referimos como él dice, tite, mon, en vez de chupón. Entonces como que los hacemos flojitos, si me permites la expresión. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, en realidad, pues a veces nosotros los papás cometemos ese gran error de realmente terminar el diálogo del niño, por ejemplo, uh-huh. O impedirle de plano el comunicarse para pedir o solicitar algo que en ese momento él desea. Entonces es muy importante tomar en cuenta muchísimas cosas que van a empezar desde lo pequeñito. Decías tú, desde los 6 meses ellos empiezan a algo que nosotros le llamamos el balbuceo, uh-huh. Y desde ahí empieza la comunicación y desde ahí empieza la importancia en el que el papá debe tomar el papel adecuado para que estos problemas de lenguaje pues sean mínimos en un niño. Hasta cierto punto es normal que el niño nosotros de repente por ahí lo conocemos como coloquialmente mochar las palabras, uh-huh. Es algo normal, pero nosotros tenemos que intervenir en terminar estas palabras. Bien los decías tú, por ejemplo, eche, entonces el papá debería intervenir y decir, ¿quieres leche? ¿Sí? Uh-huh. Y terminar la frase que el niño inició, jamás dejarlas así. O hay niños que a lo mejor solamente se basan en señalar las cosas y los papás ya entienden qué es lo que quieren y atienden a esta necesidad, y entonces el niño aprende a comunicarse así, a base de señas, de gestos. Y de ruiditos, ¿no? Y de ruiditos. Uh-huh. Y ya, quiere galleta. Ajá, ¿no? Ay, quiere su leche. Así es, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de cositas, a lo mejor nuestro pequeño realmente no tiene ningún problema, llamémoslo así, clínico, pero nosotros lo estamos orillando a que su lenguaje sea escaso, sea limitado, porque realmente no le brindamos esas herramientas o esas facilidades para que él se pudiera comunicar realmente como debe de ser. Es bien importante que cuando nuestro pequeñito está empezando a hablar, nosotros como adultos, los papás, tomemos realmente un diálogo con él. Uh-huh. Debemos escucharlo, debemos platicar con él y hacer un diálogo simple. No se vale tampoco hacer toda una plática y una comedia con el niño porque pues realmente no es tan necesario, pero sí un diálogo simple. El simple hecho de contar un cuento con el pequeño e iniciar con los sonidos de los animalitos, desde ahí ya estamos contribuyendo para que su lenguaje sea más fluido. Porque los niños empezamos a trabajar así, ¿verdad? A lo mejor nos hemos dado cuenta que en la calle o en casa o en cualquier lugar donde vamos a encontrar a un niño, ellos antes de referirse a un perro como perro empiezan el guau, guau, guau. Es el guau, guau. Entonces es muy importante porque ya empezó a reproducir y a relacionar los sonidos que es del perro, del gato, del avión, de todas esas cosas que puede emitir un sonido. Entonces, cuando el niño diga guau, guau, el papá tiene que contestar. Ah, mira, un perro.
¿verdad? Y a veces es necesario hacer un énfasis en las palabras que nosotros notemos que de repente se le dificultan en pronunciar. Hay muchas dificultades de repente, por ejemplo, para los niños se les dificulta mucho pronunciar la R, ¿no? Y entonces empiezan a decir el datón en lugar de decir ratón, ¿no? Entonces el papá tiene que intervenir, la mamita tiene que intervenir haciendo énfasis y haciendo una larga en esa letra. Ratón. ¿Cómo se dice? Ratón. ¿Sí? De repente los pequeñitos ya de 1.5, 2 añitos, tenemos niños que son muy hábiles en el lenguaje y empiezan a platicar y empiezan a hacer diálogo ya con los papás, y a veces las palabras son escasas o como lo decíamos hace un momento, se mochan, y entonces el adulto tiene que intervenir. No se vale dejar que el niño siga platicando sin que yo hice una corrección de esa palabra. Claro, nunca sin mostrar algún enojo o alguna agresión o alguna molestia porque pronunciaste mal una palabra, ¿no? Simple y sencillamente una corrección que al niño le facilite reconocer la pronunciación adecuada de esta palabra, ¿no? Entonces eso es bien importante, tener en cuenta esta etapa del pequeñito, porque esta etapa pues realmente lo va a definir para siempre, ¿no? Como dices, las letras que se les complican muchas veces, la G, la R. Yo tengo 2 pequeñitos, una decía datón y el otro decía yatón. Y además también la L, ¿no? De pronto nos hablan como chinitos. Sí. Quieren a los. Tienen esta situación, pues que todavía no saben pronunciar bien las letras, pero se entiende que se quieren comunicar, que conocen la palabra correcta, aunque la pronunciación no sea la correcta o esté mocha la palabra, pero nosotros nos damos cuenta que intelectualmente los pequeñitos están reconociendo, están conociendo y están desarrollando un lenguaje. Tú decías algo bien interesante, no nos adelantemos a sus deseos. Si el bebé señala el cereal o las galletas, pues esperará que nos lo pida. Ahora, ya cuando son un poquito más grandes, aprenden palabritas domingueras a los 3, 4 añitos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de uno que me decía mi niño, es que es muy explicativo ese juguete. ¿Qué significa eso? Que es muy bonito. Entonces no saben el significado de las palabras, pero les gusta y las aplican. Así es, y realmente de repente con esas palabras un poco más complicadas en cuanto a pronunciación, nos podemos dar cuenta que realmente no hay un problema al pronunciar ciertas letras, sino ciertas palabras. Así es. ¿No? Porque a lo mejor me puede decir, el ratón estaba al loto. ¿No? Y entonces dices, no es la R, no es la R, palabra, porque ya la pronunció hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente hay que descartar muchísimos problemas, dónde la escuchó, cómo la escuchó, y todo ese tipo de cositas. Estas palabras domingueras que tú mencionas, pues realmente a veces tú dices, bueno, ¿de dónde la escuchó? Pero si retrocedemos un poquito, a veces son palabras que repite mucho la hermana mayor, que repite mucho el papá, que las usa demasiado el programa que ellos ven en televisión, que las escuchó en una canción y por cualquier motivo se le quedó grabada. Entonces es momento de intervenir como adulto y explicarle, ¿no? A lo mejor si la palabra tuviera una relación con lo que quiere decir, no hay ningún problema, pero en este caso dices tú, no tiene nada que ver el una con la otra. Hay que explicarle, es momento de explicarle. ¿Por qué? Porque si la está usando, le llamó la atención.